No, me hubiera gustado más que hubiéramos hecho el culto alrededor de una mesa, donde, como dice la hermana, ahí es más enriquecedor. Pero bueno, lo haremos en otra oportunidad. Nunca tenemos que dejar de hacer el culto alrededor de una mesa, ¿no? Donde todos podemos compartir. Y este culto así que hacemos es una tradición, no que los hombres han inventado, pero los hermanos se reunían en las casas y bueno, y hacían así. En las casas no había bancos, púlpitos, sino que se sentaban alrededor de una mesa, cantaban, alababan al Señor. Pero esto lo hacemos por el hecho de que es como que estamos siguiendo un orden que se estableció ya hace mucho tiempo, ¿no? Es una tradición. Damos gracias al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por Facebook, ¿no? A los que están cerca, a los que están lejos. Saludamos al hermano Juan, a la hermana Rosemary en Bolivia. El Señor les bendiga grandemente. También a los hermanos de Misiones, que estamos orando por ellos, para que llegue la lluvia y apague todos los incendios en aquel lugar. Saludamos a los amigos, saludamos a los hermanos, a las hermanas que están quedados. Les alentamos para que tomen fuerzas y bueno, y que puedan congregarse. No, hay una canción que dice que los días nublados son parte de la vida, o los días de lluvia son parte de la vida, o los días de granizo, o los terremotos, ¿no? Son parte de la vida. Y así nosotros queremos una vida que no tuviera ningún tipo de alteración, todos los días felicidad, todos los días gozo, alegría. Y bueno, pero la vida no es así. La vida muchas veces tiene preparado para nosotros vientos, tormentas, terremotos, maremotos, COVID. La vida es así y nosotros tenemos que confrontar la vida, enfrentarla y con firmeza y caminar a la par de la vida, porque la vida no se puede detener. Así también muchos hermanos quieren para su vida que haya alguien que lo pastoree, que sea dulce, cariñoso, y ciertamente que lo somos. Somos tiernos, somos amables, pero también tenemos un lenguaje de amonestación, de exhortación, ¿no? Donde eso es necesario, porque forma parte de la vida. Sin eso, la vida no sería vida, ¿no? Así que, ¿a dónde apunto yo? Que la vida de la iglesia es así, que usted no va a lograr un pastor que le agrade todos los días de su vida, las 24 horas. Va a llegar un día en que ese hombre de Dios no va a ser tan simpático, ¿no? Ni va a ser tan cariñoso, sino que tiene que ser firme para que usted pueda recibir una buena enseñanza. Pero bueno, hablo para los hermanos que muchas veces no vienen a la iglesia por el hecho de que se ofendieron en alguna palabra, se ofendieron en alguna expresión, y eso es parte de la vida de la iglesia, ¿no? No podemos nosotros ponernos los guantes de seda, ¿no? Los guantes blanquitos y tratarlo todo porque ya es tiempo, después de tanto tiempo, dice la palabra de Dios, ¿no? Después de tanto tiempo, hay hermanos que están en el Evangelio 10 años, 15 años, 12 años y no aprenden o no quieren aprender, como dice la Biblia, ¿no? No quieren aprender, sino que persisten
en que uno los trate como si fueran niños, y no, ya no son niños. Por el conocimiento que han alcanzado ya son jóvenes, ya mancebos, capaces de soportar una reprensión. Y sabemos que todo esto lo regula el amor de Dios, ¿no? Porque nunca hacemos nada sin que el amor sea la base de nuestro hablar o de nuestro pensamiento. Bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a Santiago, hermanos. Y vamos a ir al versículo 14. Porque ya leímos hasta el 12, hasta el 13, donde leímos que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Alguien más me sacaste la Biblia? Ah, la llevaste arriba. Sí, la vieja versión. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y sí, la fe le salva sin las obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y la fe nos salva sin las obras. Porque nosotros leemos ahí en Colosenses, creo que, ¿no, hermano? 2:8. Creo, ¿no? No es en Colosenses. Dice que no es por obra, sino es por fe. No me acuerdo el versículo, se me fue de la cabeza. En Efesios 2:8. En Efesios, Nico. Por gracia soy salvo y esto es por Sí, medio de la fe. sí. Vamos a leerlo eso, Nico, por favor. Pablo allá cuando él nos enseña que la salvación es por la fe, no por las obras, ¿no? Y Santiago dice, aquel que tiene fe podrá ser salvo sin las obras. Y parecería que Pablo y Santiago se contradicen ahí, ¿no? Porque vamos a leer a Pablo, Nico. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí está. Pablo dice que uno es salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Vio? Entonces, nosotros vemos que hay una enseñanza para la vida práctica, como lo habla el apóstol Santiago, y hay una enseñanza para el lado provisional, es decir, que nosotros somos salvos por la fe. Acuérdense que nuestro maestro es Pablo, no es Santiago. Pero sabemos que ¿a qué se está refiriendo Santiago? Porque también Pablo nos enseñó a nosotros que la salvación comienza en nuestro espíritu, continúa en nuestra alma y después termina en nuestro cuerpo físico. Es decir, que si bien este cuerpo físico no puede ser salvado, pero puede ser transformado, si Cristo viene antes. Entonces somos liberados del cuerpo por medio de... el único lugar donde se puede santificar el cuerpo humano es en la transformación. Porque va a ser transformado, así en un abrir y cerrar de ojos. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Así dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros vemos que la salvación comienza en nuestro espíritu, y a eso se refiere Pablo, ¿no? Y también Pablo dice que nuestra alma es por la fe salva. Eso es para que nosotros podamos apropiarnos de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros, ¿cómo podemos apropiar
de lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros, sino solamente por la fe, únicamente por la fe. Ninguna obra que nosotros hagamos podremos nosotros apropiarnos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ninguna obra lo puede hacer. Pero Santiago, él nos dice aquí, en el capítulo 2, dice que si uno tiene fe, pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y nosotros decimos que sí, que la fe salva sin las obras, pero esa es la fe inicial, la fe que nosotros nos hemos apropiado por medio de la gracia, que la gracia nos mostró, nos manifestó la fe para que nosotros creamos en que Cristo ganó una salvación eterna para todos aquellos que creen, porque dice ahí en Romanos capítulo 1, 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todos aquellos que creen, ¿no? Alabado sea el Señor. Y estamos leyendo en el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago, hermanos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y bueno, y acá está hablando de la salvación en la vida práctica. Es decir, que si nosotros decimos que tenemos fe, nosotros tenemos que, por medio de la vida, de la vida de justicia, a eso se refiere, porque Pablo nos enseñó a nosotros que lo que nosotros manifestamos es una vida de justicia, una vida de buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, ¿cómo somos salvos por las obras? ¿No? Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué nos salva esas obras a nosotros? Esas obras nos salva de vivir en la carne, o vivir en los pensamientos del hombre natural, o vivir con los sentimientos humanos, ¿no? Esas obras que Dios preparó de antemano. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, nos salva la fe, por medio de las obras en la vida práctica. Ahora, pero ¿cuáles son las obras que nosotros tenemos que hacer? No, son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a buscar ese versículo, hermano, por favor, si alguien lo puede encontrar. Pero Santiago aclara más abajo, ¿no? Dice, si el hermano o la hermana están desnudos y no tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Y ahí aclara más el punto Santiago, su punto de que la fe que nosotros decimos tener tiene que ir acompañada, no por el amor. Porque también en el capítulo 1, creo que en el versículo en el versículo 6 dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, ahí dice, no piense tal hombre, en el capítulo 2, en el versículo 6, en el 5, hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino que han prometido a los que le aman? Es decir que yo entiendo que lo que nos está llevando Santiago cuando dice que no puedo ser salvo sin las obras, nos está hablando de la vida práctica. ¿Cómo puedo ser yo libertado o salvado? No de la mezquindad, por ejemplo. Porque acá dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, ¿no? Teniendo esa persona para ayudarle, para darle algo para que se cubra, o teniendo alimento para darle, ¿no? Dice,
Dice, y alguno de vosotros le dice, id y en paz, calentaos y saciaos de palabra nada más, pero no le diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos nosotros en la vida práctica? ¿Cómo podemos ser salvos nosotros de la mezquindad? ¿No? ¿Cómo podemos ser del egoísmo, ser salvos del egoísmo en nuestra vida práctica? ¿No? Si nosotros no obramos las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No? Porque nosotros sabemos que como hijos de Dios, nosotros ayudar a las personas que necesitan, para nosotros tendría que ser un disfrute, un deleite. Por eso se enseña en la iglesia, se enseña a que nosotros tenemos que ser dadivosos entre nosotros, porque supuestamente nosotros nos amamos y es más fácil. Es más fácil dar a una persona que uno ama, que uno conoce, que a uno que no conoce, que a un extraño. Entonces lo practicamos entre nosotros, entre nuestras familias, por ejemplo, ¿no? Nosotros entre nuestros familiares vemos la necesidad de alimento, vemos la necesidad de frazada, vemos la necesidad de medicamento, de lo que sea, y nosotros enseguida estamos ahí para proveer, porque ahí está el amor que nos lleva a nosotros a proveer, porque son seres amados. Pero, y esa práctica, eso se tiene que practicar, porque nos vamos a encontrar que tenemos que ayudar a una persona que no es parte de nuestra familia, que no es parte de nosotros, que es un extraño, ¿no? Y entonces ahí con esa persona, porque cuando nosotros nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Eso no tiene recompensa, no tiene mérito delante de Dios, sino lo que tiene mérito delante de Dios es cuando nosotros ayudamos a una persona que no conocemos, a un enemigo, ¿no? A un enemigo, a alguien que nos hizo daño, a alguien que nos lastimó, a alguien que nos fracasó, ¿no? Nosotros le ayudamos a esa persona. Entonces eso tiene mayor mérito. Pero eso es una práctica, es un trabajo que nosotros tenemos que ejercitarnos en eso. Empezamos por casa, ¿no? Nos ayudamos. Entre parientes, nos tenemos que ayudar, ¿no? Y después seguimos en la iglesia. Tenemos que ayudar a los hermanos. Nosotros, gracias a Dios, que eso lo alcanzamos. Ayudamos a los hermanos que están necesitados. Y ahora, ¿de qué nos está hablando de qué? Entonces Santiago, cuando dice ¿podrá la fe salvarle?, no está hablando de la salvación inicial, de la salvación de nuestro espíritu, de la salvación de nuestra alma, sino que no está, o tal vez sí, porque la mezquindad está en nuestra alma no santificada. El egoísmo está en nuestra alma santificada. Entonces, cuando Santiago habla de que podrá la fe salvarle si no tiene obras, seguramente que se está refiriendo a la salvación de nuestra alma y también a la salvación de nuestro cuerpo físico, por así decirlo, ¿no? Porque si viene el Señor, ¿no? y nos encuentra con mezquindad en nuestro corazón, y si nuestra conducta no es conforme a las obras que Dios preparó de antemano, ¿podremos ser salvos? Salvo no de la salvación inicial, sino podremos salvarnos de los 3 años y medio que van a experimentar la iglesia, aquellos que se queden aquí, ¿podremos ser salvos? Tenemos que entender lo que está diciendo Santiago. Entonces dice, estamos leyendo en el versículo 14, ¿no? No, sí, en el capítulo 2, 14, estaba leyendo el 1, perdón, hermano. ¿Qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diren las cosas que son necesarias,
para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Vio las cosas que son necesarias para el cuerpo, para que no tenga frío, para que no tenga hambre. ¿Vio? ¿De qué aprovechará la fe de nosotros si nosotros no abundamos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Obras de justicia. Así también la fe, si no tuviera obra, si no tuvieras obra, es muerta en sí misma. ¿Se entiende? Si yo digo que tengo fe, no, pero veo la necesidad en muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que necesitan conocer este mensaje de gracia por muchos lados. Y yo cierro mi mano para que esas personas puedan recibir el mensaje de la gracia. Eso es parte de la mezquindad. Nosotros tenemos que entender que tenemos que llegar a un lugar donde nosotros tenemos que dar abundantemente. Porque aquel que da abundantemente, abundantemente llegará. ¿No? Y la vida que Dios nos dio en Cristo, ¿no? Es una vida abundante. No es una vida que Dios nos dio con un cuentagotas, sino que es una vida abundante lo que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Si alguien manifestó la abundancia para dar, es Dios mismo. Él nos dio abundantemente. Y tiene mucho más, aunque Él nos dio abundantemente, tiene mucho más abundantemente para darnos todavía. Mucho más. Porque Él nos dio todo en Cristo. Todo vuestro, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, todo vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, dice. Entonces tenemos que ver lo que Santiago nos está diciendo aquí. ¿Podrá la fe salvarle? Así también, si la fe no tuviera obras, es muerta a sí misma. Fíjese. ¿De qué sirve que nosotros creamos, ¿no? en lo provisional, si cuando tenemos que llevar la fe a la vida práctica no lo podemos hacer? Entonces, la falta de la vida de justicia, la falta de la vida que Dios preparó para nosotros de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? La falta de llevar la fe a la vida práctica hace que la fe que nosotros usamos para el lado provisional es una fe muerta, es una fe que no produce, es una fe vana. Vana es tu fe, dice la palabra del Señor, vana es tu fe. ¿Cuándo la fe es vana? Cuando no produce. ¿Qué tiene que producir la fe? Obra de justicia, ¿no? Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces Dios nos da la oportunidad, nos hace ver la oportunidad de una necesidad. Y entonces, ¿qué nosotros hacemos cuando Dios nos hace ver la necesidad? ¿Nosotros endurecemos nuestro corazón? No. Nosotros ensanchamos nuestro corazón, sabiendo que si nosotros damos 10, Dios nos va a dar 200. Y si damos 200, el Señor nos va a dar 500. Y esa es nuestra fe. Y ustedes lo han comprobado muchas veces, porque yo sé que hay hermanas y hermanos que lo han comprobado muchas veces. Nunca le podemos ganar a Dios. Dios tiene mucho más para darnos a nosotros. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que entrar en la ley de la siembra y la cosecha. Aquel que siembra escasamente, escasamente segará. Y aquel que siembra abundantemente, abundantemente segará. Eso, hermano, hay muchos testimonios. Eso es lo que hacen los hermanos, no dan testimonio. Antes, me acuerdo que la iglesia se edificaba a través de los testimonios de los hermanos. Los hermanos contaban testimonio de cómo era el trato de ellos con Dios y cómo Dios respondía a sus oraciones y a todo lo que ellos hacían. Hoy no hay testimonio, nadie cuenta testimonio. Y eso yo creo que tenemos que volver a eso, ¿no? Para que los que vienen llegando vean ellos, ¿no? Cómo es el orden dentro de la iglesia también, cómo se hace para prosperar materialmente, ¿no? Porque nosotros creemos en la prosperidad material. Creemos que Dios no quiere que nosotros seamos pobres, necesitados, que pidamos prestado, sino que está escrito en la palabra
¿no? Que muchos pedirán prestado, pero nosotros no. Y nosotros vivimos pidiendo préstamo, ¿no? Para llegar. Bueno, entonces a esto se refiere Santiago, ¿vio? Se refiere a esto. Así que dice, y si también la fe, si no tuviese obra, es muerta en sí misma. Ahí muere la fe, yo creo. Sí, pero ¿y las obras? Si tú dices que crees, ¿las obras dónde están? ¿Cuál es la obra de la fe? Creer. Pero ¿cómo yo sé que vos crees? Y porque hay una huella, hay algo ahí que se hizo. No, esta persona hizo esto porque creyó, estuvo plenamente convencido de lo que Dios le había dicho era así, lo hizo. Que nuestra fe no sea en vana, no. Que nuestra fe produzca, tiene que producir. Fíjese ese hombre que creía, Señor, yo sabía que tú eres un hombre severo, dice, y fui y escondí lo que tú me habías dado. O le dijo, hombre infiel o algo así. Le dijo el Señor a ¿por qué no le diste a los banqueros para que lo multiplicasen? Sino que lo escondiste, sabiendo que yo soy severo y que quiero la ganancia, que quiero mi tanto por ciento, lo escondiste. Y dice que fue atado, ¿no? O le fueron sacados lo que él tenía y se le fueron dado a aquel que tenía más. Lo que él creyó fue vano, no produjo ni para él ni para Dios. Hay hermanos dentro de la iglesia que no producen. Producen dolor de cabeza. Hermanas que producen dolor, no estoy hablando de ustedes, porque ustedes son toda una bendición. Te aviso, hermano, te estoy avisando. No. Pero hay hermanos que por acá han pasado personas que fueron más dolor de cabeza. Encima que eran dolor de cabeza, no ofrendaban ni diezmaban siquiera. Pero las exigencias que ellos tenían eran demasiada exigencia. Ellos querían que las cosas se hicieran como ellos decían, no como la Biblia decía. Pero bueno, gracias a Dios, a su palabra que nosotros nos pudimos mantener. No es que estamos contentos que se hayan ido, hubiéramos querido que fueran transformados, ¿no? Pero no le dieron la oportunidad a la palabra. Entonces dice la palabra del Señor en el 17, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿No? Muestra tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se entiende lo que está diciendo acá Santiago, no? ¿Está equivocado Santiago? No. ¿Está contradiciendo al apóstol Pablo Santiago? No. No está contradiciendo ni está equivocado tampoco. Él está hablando de la fe práctica. Por eso Dios nos mostró hace un tiempo atrás que la fe se tiene que llevar a la vida práctica, que cuando no se puede ver la fe en la vida práctica, es una fe vana, es un engaño que una persona tiene. Por eso, siempre, constantemente, vio como aquellos hombres que estaban en el horno de fuego, que no me gusta decirles Sadrach, Mesach y Abednego, como muchas veces le dicen, porque esos son los dioses, los nombres de los dioses paganos, sino que eran Micaías, Asaías y no me acuerdo cuál era el otro, ¿no? ¿Y cuántos días estuvieron ahí en el horno de fuego? ¿No? Ellos estuvieron, creo que un día y una noche, o una noche, con algunas horas estuvieron ahí en el horno de fuego. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos en el horno de fuego? Nosotros estamos en el horno de fuego desde que entramos hasta que salimos de este mundo. Pero ahí está el Señor con nosotros. Como estuvo con ellos ni siquiera se quemaron el pelo, aunque el horno había sido calentado 70 veces más, o 7 veces más. No, ni olor en la ropa le quedaba, nada, porque el Señor estaba ahí con ellos. Nosotros estamos constantemente en el horno de fuego.
¿Y qué está siendo probada? Nuestra fe. Está siendo pulida nuestra fe, ¿no? Más preciosa que el oro, ¿no? Y ahí estamos en el horno de fuego constantemente. Salimos de una prueba y entramos en otra. Salimos de una prueba y entramos en otra. Pero lo que no tenemos que experimentar es la vanidad de nuestra fe. Que nuestra fe sea vana. Que nuestra fe sea vana. Esto no es fácil. Yo sé, hermano, que no es fácil. No es fácil para usted y no es fácil para mí tampoco. Porque muchas veces fracasamos en la fe. Muchas veces. Pero no importa, fracasamos hoy, mañana lo vamos a lograr. Me tengo que acercar más al Señor, me tengo que acercar más a la comunión con el Espíritu. No, yo fracasé hoy y el Espíritu me hace saber que fracasé, que yo tenía que haber respondido de una manera diferente, pero fracasé, no lo pude alcanzar. Pero eso no me tiene que desanimar. Señor, ayúdame a lograrlo. O a veces podemos volvernos de nuestros pasos y no tenemos la oportunidad, a veces tenemos la oportunidad, pero a veces el colectivo se fue. Uy, ya se fue. Ya no tenemos oportunidad. Pero Dios siempre nos da nuevamente una oportunidad para que nosotros salgamos, ¿no? Que para que nuestra fe produzca. ¿Qué tiene que producir la fe? Las obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, ¿no? Para que demos de comer al sediento, al hambriento, y de beber al sediento, para que cubramos a aquel que tiene frío. Es una forma de decir. Pero practiquémoslo primero con nuestros seres queridos, practiquémoslo con los hermanos, y después lo va a ser más fácil. Una iglesia dadivosa, una iglesia donde los hermanos quieren abundar en el dar, es una iglesia que puede lograr todas sus metas, o la mayoría de sus metas, porque sabemos que en este mundo se logra todo por medio de lo material, ¿no? O muchas cosas por medio de lo material. Entonces dice la palabra de Dios, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Ahí como dice ahí en Mateo 7, 16, 17, Mateo 7, 16, 17 y Gálatas 5, 6. Aquí al que encontró primero Mateo lo puede leer, hermano. A ver si lo encuentro yo primero. Les quiero ganar a ustedes, hermanos. ¿Mateo cuánto? Mateo 7, 16, 17. Dice la palabra del Señor así, sí, amor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo conocemos la fe del hermano? ¿Por lo que habla? No. ¿Cómo conocemos a un hermano que verdaderamente es espiritual? ¿Porque hablan lenguas? La lengua no depende del hermano, pero el darle el agua al sediento depende del hermano. La lengua depende de la manifestación del Espíritu. El Espíritu se manifiesta como Él quiere, ¿no? Entonces, saber discernir estas cosas para no ser engañado, ¿no? Entonces dice, en el 7, leyó mi esposa 16, 17. Hasta el 20. Así que por los frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzábamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿No? Esto no lo podemos relacionar con un hermano, ¿no? Pero a veces los hermanos no entienden que se parecen más a ellos que a aquellos que fueron salvados y que fueron justificados, ¿verdad? Bueno,
Dice la palabra del Señor, y con esto vamos a terminar, hermano. ¿Tú crees que Dios es uno? Capítulo 2, 19. Hace bien. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Yo? Porque muchas veces aquellos que dicen que tienen fe hacen jactancia de su fe por lo que conocen de la Biblia, por los versículos bíblicos. Yo tengo fe igual que vos, hermano. Pero ¿dónde están tus obras? ¿No? ¿Dónde están tus obras? Dios preparó las obras, las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Tú tienes fe, pero estás fuera de la iglesia. Tú tienes fe, pero confías más en tu brazo, en tu brazo fuerte, en tu juventud. Tú tienes fe, pero ves la necesidad y miras para otro lado. Y no es así. Tú crees que Dios es uno, bien hace, bien los demonios también creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aunque sabemos que sí, se contradice, parecería que se contradice, porque Abraham no fue justificado cuando ofreció a su hijo en el altar, sino cuando creyó a Dios. Pero acá está hablando de la vida práctica. Abraham llevó su fe a la práctica. Dios le pidió a su hijo y él se levantó a la mañana y lo... Es decir que se podía ver que realmente Abraham creyó en Dios. Y no solamente que lo llevó al monte, sino que estaba dispuesto a degollarlo. Y si Dios no lo hubiera detenido, lo hubiera hecho. Degollar a su propio hijo, mire. Al hijo que le nació a los 99 años. Fíjese usted. Pero él creía que Dios le podía dar hijo aún de esas piedras que estaban allí. La fe, ¿no? Y entonces cuando nosotros, si Jesús fue el autor y el consumador de la fe, y si leemos los héroes de la fe, todos ellos, que ellos no solamente creyeron, sino que obraron en consecuencia, conforme a la fe que Dios le había dado a cada uno, ¿no? Entonces nosotros, cuando nosotros no llevamos la fe a la vida práctica, estamos descalificando la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo fue el autor y el consumador de la fe. Él llevó la fe que tuvo Abraham, que tuvieron todos ellos, Él la llevó y la hizo una realidad en su propia vida. Jesús, esa fe, la hizo una realidad en su propia vida. Ahora se nos fue dada una fe que tiene que ser manifestada, ¿no? Que tiene que ser manifestada a través de nosotros. Sabemos que la manifestación de la fe o las obras de la fe, nosotros solamente la podemos llevar a la vida práctica cuando andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu. Necesitamos esa comunión con el Espíritu. Pero cuando nosotros nos llevamos la fe a la vida práctica, nosotros minimizamos, ¿no? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que otros hombres de fe y mujeres de fe, ellos llevaron la fe a la vida práctica, aunque les costara la vida. Muchos fueron quemados, ¿no? En las hogueras, tratados por brujos, por personas endemoniadas. ¿Cuántos cristianos han padecido por llevar su fe a la vida práctica? ¿Vio? Entonces dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sí, fue justificado también. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Entonces nosotros lo que tenemos que manifestar es la fe perfecta. Tenemos la fe provisional.
pero la fe es perfecta cuando nosotros la llevamos a la vida práctica. Una fe perfecta, porque ¿cuándo dice que Abraham manifestó una fe perfecta? Cuando él llevó a su hijo, ¿no? Y lo puso sobre un altar para sacrificarlo. Es decir, cuando la obra de la fe se pudo ver. Ahora, todos tenemos fe, sí, pero la perfecta fe tenemos que alcanzar. Y fue cumplida, dice, la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Claro, pero acá no está contradiciendo a Pablo, porque el hombre es justificado por la fe sin las obras, dice Pablo. Pero acá Santiago está diciendo que nosotros, para poder manifestar aquella justicia que hemos recibido, ¿no?, por medio de la fe en lo que Cristo hizo, ¿no?, nosotros tenemos que abundar en buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Cómo la gente nos va a ver como hombres justos a nosotros si nosotros no abundamos en las buenas obras que Dios preparó de antemano? Si no seguimos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no?, que Él no solamente creyó en Dios, sino que Él obró digamos, la redención que se necesitaba para salvar al pecador. Jesucristo la obró. Él se presentó Él mismo, su propia carne, ¿no?, su propio ser lo presentó, ¿no?, para quitar del medio el pecado y la muerte, que al hombre lo tenía atrapado. Entonces fíjese, hermanos, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras. No fue es una pregunta. ¿No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los echó fuera por otro camino? Porque, bueno, a Rahab creyó, ¿no? Ellos sabemos que hay un lado provisional y hay un lado práctico. Y lo que nosotros estamos tratando es por medio de este libro, que nuestra fe sea práctica, que podamos abundar en fruto de justicia, que nuestra fe no llegue a ser vana, que no produzca, tiene que producir la fe en nosotros, ¿no?, las buenas obras que Dios preparó de antemano. No podemos nosotros esconder la fe dentro de nosotros. La fe se tiene que manifestar por medio de las obras. Entonces acá vemos que la gracia no está en contra de las obras, sino que estamos a favor de las obras de justicia que Dios preparó de antemano. No de las obras de la ley, no de las obras en cuanto a querer salvarme o al querer ganar mi salvación o al querer alcanzar la vida eterna por medio de las obras, no, sino estamos a favor de las obras para dar a conocer aquella justicia que nosotros hemos recibido, ¿no? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obra está muerta, es decir, que no produce. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Damos gracias al Señor por este culto, hermanos amados. Esto ustedes lo tienen que leer y volver a leer. Y esto es para muchos que no pueden alcanzar, ¿no?, a llevar la fe a la vida práctica. Nosotros llevamos a la vida práctica manifestando las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estemos preparados siempre, hermano, ¿no?, porque está la necesidad y pasamos, ¿vio? Mirá, no le ayudé a esta persona que necesitaba. Lo lamentamos, pero no tenemos que lamentar el no haberle ayudado a esa persona que necesitaba. Tenemos que lamentar que la fe no produjo, que no se vio la fe, sino que la fe que digo tener no produjo, es vana. Cuando la fe no produce, no nos beneficia ni a nosotros, ni al Evangelio, ni a nuestro amado Señor. Padre Santo, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, trazar esta tu palabra. Bendice, Padre Santo, a los hermanos y a las hermanas
Acompáñale de regreso a su hogar. Guárdales en el viaje. Protégelo de todo hombre malo y perverso. Señor, bendícenos, ayúdanos, provéenos para que nosotros podamos, Señor, sostenernos. Señor, tú sabes nuestras necesidades. Señor, la ponemos en tus pies, Señor. Allí, delante de ti están nuestras necesidades, Señor, y tú las conoces. Señor, y tú seguramente que proveerás, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro cuidador, nuestro proveedor, nuestro sostén de cada día, Señor. Señor, que podamos andar, Señor, nuestra fe que tú has hecho florecer en nosotros, por así decirlo. Señor, que esta fe produzca, Señor amado, para ti, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Señor, para que este evangelio pueda ser creído. Señor, dice que tu palabra era acompañada por prodigios, milagros y diversas maravillas. Pero ahora entendemos que esta palabra tiene que ser acompañada por medio de la fe y de las obras, para que la gente pueda creer que realmente hay un Dios. Ayúdame primeramente a mí, Señor. Señor, porque yo necesito mucho de esto. Señor, de llevar esta fe a la vida práctica, Señor. Oh Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos.